el grupo 2 y el tema a tratar hoy es la influencia ambiental en el desarrollo psicosocial. Los integrantes de mi grupo es Romero John, Ronquillo Nayeli, Silva Livia, Silva Estefanía, Urbina Evelyn. Procesos psicosociales. ¿Qué significa psicosocial? Lo psicosocial trata de la interacción del individuo, particularmente su psique, con lo social, definido como otros grupos, modelo económico y político. Entendido esto, definamos qué es un proceso psicosocial. Un proceso psicosocial es la relación de causa y el efecto del psiquismo de un individuo y en el medio en el que se desenvuelve. Y en este proceso psicosocial el individuo puede jugar el papel de causa y efecto, así como lo mismo sucede ante una sociedad. Dos temas centrales de los procesos psicosociales es el desarrollo en el infante y el proceso de socialización. Ambos implican un impacto tanto en el individuo como en la sociedad en la que se desarrolla. Desarrollo psicosocial. El desarrollo psicosocial se refiere al proceso de transformación en una interacción constante del niño o la niña en el ambiente tanto físico como social en el que se desenvuelve. Este proceso empieza en el vientre materno, es integral, gradual, continuo y acumulativo. El desarrollo psicosocial es un proceso de cambio ordenado y se da por etapas, en las que se logra la interacción con el medio, los niveles más completos de movimiento y acciones de pensamiento, de lenguaje, de emociones y sentimientos, y de relaciones con los demás. En este proceso el niño y la niña va formando una visión del mundo, de la sociedad y de sí mismo, al mismo tiempo que adquiere herramientas intelectuales y prácticas para adaptarse al medio en el que está viviendo, y también construye su personalidad sobre las bases del amor propio y confianza a sí mismo. ¿Por qué es importante el desarrollo psicosocial? Porque el desarrollo psicosocial influirá significativamente en las oportunidades laborales, educativas y sociales que más adelante podrá tener el niño o niña. La meta que se busca lograr en el desarrollo psicosocial del niño o de la niña es que se despliegue al máximo sus capacidades y potenciales para que en el futuro puedan tener un conocimiento crítico de la realidad y pasión activa ante la sociedad. A continuación, mi compañera Evelyn. Además, es fundamental que los niños y niñas lleguen a confiar en sí mismos, sentirse capaces, independientes y solidarios, que vayan aprendiendo gradualmente a comunicarse por medio del lenguaje, a socializar y a aprender a compartir e incorporar valores morales a su comportamiento cotidiano. En las primeras etapas del desarrollo es básico para el futuro del niño o niña, ya que éste les va a influir para toda la vida en su relación con las demás, en el rendimiento escolar y en su capacidad para participar activamente en la sociedad. Muchas familias, a pesar de las dificultades diarias que deben enfrentar por la falta de recursos económicos, son capaces de crear un clima afectivo, cariñoso y cálido y logran favorecer positivamente el desarrollo psicosocial de los niños. Esto sucede cuando existe una relación cálida de aceptación hacia los hijos, un clima afectivo positivo, una estabilidad de las relaciones familiares y una educación en los niños. ¿Qué es la socialización? Es el proceso por el cual los individuos, en su interacción con otros, desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz en toda la sociedad. La relevancia que tienen en la vida del individuo, ya que en muchos sentidos nuestra vida está marcada con otros, con personas que se convierten en seres significativos de día a día. También debemos ver más allá de lo individual, ya que tener amigos significa vivir más de una vida, ya que la conexión que se puede establecer a través de los lazos de cariño y amor permite ser propia las experiencias de otras. Algunos ejemplos son factores psicosociales que influyen en el consumo y adicción a sustancias psicotrópicas. Son numerosos los estudios científicos que señalan que el papel que juegan los factores psicosociales en el consumo y adicción de sustancias psicoactivas, como la relación con los padres, falta de actividades emocionales, ruptura del lazo social, factores familiares o individuales o psicológicos o comunitarios.
los cuales actúan como medios de protección o riesgo para el desarrollo de conductas adictivas. Como profesionales de la salud mental, es importante que lleven a cabo campañas o programas para prevenir estas adicciones. Además, si es que están ejerciendo dentro de una clínica con estos pacientes adictos, deben estar bien preparados, ya que esta es una herramienta formidable, el cual va a ser como una guía para entender y conocer qué influyen en el consumo de sustancias psicotrópicas. A continuación, mi compañera Estefanía Silva. Aspectos que influyen en el desarrollo humano. El desarrollo de los niños y niñas y jóvenes es un proceso dinámico que puede observarse y estimularse desde varios ámbitos. Algunos factores que inciden en el desarrollo humano son los factores del ambiente y estos son elementos del entorno social, familiar y escolar que inciden en el desarrollo humano. Las personas, entre estos encontramos en primer lugar la familia, que es una unidad económica doméstica y de parentesco de dos generaciones culturales. Se tipifica en la familia nuclear y familia extendida. La familia aporta los primeros cuidados y el proceso de socialización. En segundo lugar, está en el nivel de socioeconómico de esta. Combina varios elementos como el nivel de ingreso económico, la educación de padres, la ocupación es muy relacionado con el vecindario en que vive la familia y las acciones que tienen para acceder a una residencia. También tenemos el tercer lugar, se encuentra en la cultura, la raza, se refiere al modo de vida de una sociedad o grupo y ésta se encuentra en constante cambio con frecuencia a través del contacto con otras culturas. La raza, por su parte, tiene relación con el genotipo y se expresa a través de elementos faciales y corporales. Finalmente encontramos el contexto histórico, el cual es el momento y el lugar donde la persona vive y se desenvuelve sin bien. Este es un factor que no se había atendido anteriormente. Se ha visto que influye bastante en el desarrollo de la persona a través de su cultura. Bueno, en este video vamos a hablar de las etapas del desarrollo de Erik Erikson. Fue un importante psicoanalista que analizó el ciclo vital desde el nacimiento hasta la muerte. Según Erikson, las etapas giran en torno a las etapas del ciclo vital y estas asimismo giran en torno a un concepto central que es el de la crisis. Existen dos tipos de crisis, unas de la razón accidentales, es decir, inesperadas y atemporales. En estas se incluyen las enfermedades inoportunas, la discapacidad o la pérdida de algún ser querido. Otras, en cambio, corresponden a este ciclo y son evolutivas. Son momentos de transición en que todos los seres humanos atravesamos con diferentes variables en cada cultura. Estas son las crisis evolutivas que están marcadas por un momento de fuerte desestabilización que nos obliga o nos impele a tomar decisiones o a hacer elecciones vitales. Por lo tanto, sentimos o estamos en vulnerabilidad, pero también es un momento de defensa y fortaleza, es decir, podemos salir fortalecidos tanto en nuestra confianza como en nuestra autoestima, pero también se fortalece nuestra autonomía lógica, es decir, que podemos salir fortalecidos de una crisis o por el contrario. La primera es la confianza básica versus la desconfianza básica. Esta se da entre los 0 y los 2 años de edad. La figura primordial es la madre y básicamente es la confianza que se da frente al progenitor, que cuida y satisface todas las necesidades. La desconfianza ocurre cuando todos los aspectos mencionados no se generan o cuando tarda de tiempo en suceder y es la base de la futura autoestima o autoconfianza. En la segunda etapa tenemos la autonomía versus vergüenza y culpa. Pues esta etapa se da entre los 2 y 3 años y las figuras centrales aquí son los padres. Básicamente el niño va ganando autonomía por la bipedestación, por el control de esfínteres, pero puede sentir culpa o vergüenza porque los padres no están reafirmando adecuadamente esta etapa evolutiva. La siguiente es iniciativa versus culpa, es decir, la tercera. En esta etapa se da el pleno periodo del hípico entre los 3 y 6 años. La figura central es la familia. Aquí el niño puede sentir iniciativa o puede desarrollar iniciativa precisamente por la separación de la familia y probar sus propios límites. Pero también puede sentir culpa por aquellas cosas que son indebidas.
La cuarta es industria versus inferioridad. Se da entre los 7 y los 12 años. Aquí las figuras importantes son los compañeros y los fundamentales, que en este periodo es la latencia freudiana, es decir, es el periodo de la producción, del descubrimiento, de la creatividad, de los bienes culturales y materiales y de las herramientas de la cultura humana para poder sentir. Reafirmada la autoestima al manejar la herramienta, pero también se puede sentir inferioridad al sentir que uno no entiende, no comprende, no logra lo que los otros compañeros en una fuerte competitividad sí lo están haciendo. Muchas gracias, esa ha sido mi intervención, así que le doy paso a mi compañera Livia Silva para que continúe con el tema. Identidad versus difusión del rol. Es el periodo donde la adolescencia se requiere entre los 3 a 19 años, es decir, donde las figuras sociales centrales son los grupos básicamente del adolescente, donde está en búsqueda de la identidad y siente una fuerte necesidad de enfrentarse a las figuras paternales, adultas o de autoridad. Es decir, en el siguiente periodo, entre los 20 a 40 años, lo que la adultez joven es lo interior, la intimidad. Diversos aislamientos, esto es el periodo del amor romántico, en el cual la persona busca difundir su propio criterio con otra. No solamente del amor, las relaciones, sino también de un proyecto de la vida. Como por lo contrario, se puede producir un aislamiento fácil de una persona a otra, llegando a tener o a sentir temor a las demás. Esto suele pasar en otras amenazas, como son producir el aislamiento que se va a frustrar entre la etapa propia de la vida. Generatividad versus estancamiento. Se da entre los 40 a 60 años del adulto y mucho más maduro. Es decir, las figuras centrales aquí son el hogar, el trabajo, la generalidad. Está basada o dada respectivamente por el logro y el desarrollo material, es decir, también social, individuo que logra reproducir biológicamente, también puede tener hijos. Se desarrolla en la carrera. Por el contrario, el estancamiento ya vendría acelerando desde un periodo anterior, es decir, ya viene estancándose de poco a poco. Resuelve o da una resolución de cada uno de los periodos que va afectando al factor y al subsiguiente del individuo. Finalmente, el último periodo vital está marcado por la integridad zoica versus desesperación. Es decir, esto se da desde los 65 años en adelante. Bueno, aquí se trata de la figura central, que es la humanidad, el objetivo, a una vez que ya va vivida. Es decir, su vida puede ser reflexionada sobre ella y pensar si al cuidado de bien de sí mismo, de sus cosas, es decir, los seres queridos, de su familia, de su trabajo, de su vocación, y frente a esto, postura reflexionar, retroactiva, puede sentirse una forma más explícita que nos ayuda a la etapa de la vida. Esto nos lleva a cuidar en las siguientes generaciones futuras por sí solas, pero también pensando el porvenir de cada una de ellas, por lo cual esta estrategia da un conocimiento que se da a pasar por la humanidad, así como son constantes criterios de cada una de su vida, es decir, plenamente logra sus objetivos vitales. También se caracteriza por el trabajo, por el amor a la vida y a las personas que se relacionan en el entorno. Frente a esto, la educación entonces va a sentir desesperación
al llegar a difundir cualquier momento y acabar con sus posibilidades de ataque, que es el tiempo inesperado, que se basa de acuerdo a la integridad de la persona, es decir, al tiempo irrecuperable.